espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús nos salvó. A su nombre gloria. De pie al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Empezamos que este capítulo 12 me recuerdo, en donde estamos viendo de que los fariseos querían prácticamente matar ¿a quién, hermanos? A Lázaro. ¿Por qué lo querían matar, hermano? Porque Lázaro era la evidencia del poder de Jesús. Lázaro, óigame, fue prácticamente, les expliqué en un culto, de que resucitar un muerto era algo que jamás nadie había hecho y que solamente lo podía hacer alguien a quien Dios lo acompañaba. Entonces, Lázaro era la evidencia de que Jesús en ese momento estaba lo que él estaba diciendo era la verdad. Él decía, yo soy el pan de vida, si el Padre no me hubiera mandado, yo no estaría aquí. Y él empieza, no les dice directamente, más les dice que él es el Hijo de Dios, que él es Dios. Entonces, la resurrección de Lázaro era la evidencia de que Jesús era Dios, hermano. Entonces los fariseos tenían que acabar
con esa evidencia, pero vea qué cabecita más cerrada. No lograr entender quién era Jesucristo. Entonces ahora vamos, veamos el capítulo 12, hermano. Capítulo 12. Ahí hay algo, un temita. ¿Cómo dice ese tema, hermano? La entrada triunfal. Amén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibirle y clamaban: Hosana. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Siga. Amén, hermano. Quedémonos ahí. Padre, gracias por este momento, Señor. Gracias porque podemos meditar en tu palabra. Te agradezco, Señor, por el privilegio que nos das, Padre, de poderlo hacer. Gracias porque me permite, Señor, poderme dirigir a mis hermanos y poder, Señor, compartir con ellos de tu palabra. Yo solo pido que derrames de tu gracia, de tu misericordia, Señor, y que sus corazones sean edificados. Es necesario, Padre, que el velo sea quitado. Es necesario, Señor, que los oídos sean abiertos. Es necesario, Señor, que nuestra boca sea abierta, Señor, para poder glorificar, para poder hablar de tu palabra. Edifícanos, Señor. Es necesario que cada corazón sea edificado, Padre, y que a través de la edificación nosotros podamos sostener a otro con el Evangelio. Señor, yo te pido que nos permita ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo me guíe, Dios amado. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Hablábamos, hermanos, de que Jesús había venido 6 días antes. Él había venido a Betania. Fíjese que un detalle que no les dije, yo creo que algunos de ustedes lo saben. Betania, ese nombre significaba casa de aflicción, casa de pobres o casa de pobreza. Amén. ¿Ya sabían esto? Ok, hermano, pobrecitas las que se llaman Betania, ¿verdad? Entonces ese nombre era el nombre de la ciudad y el significado era ese, casa de aflicción. De hecho, hermano, era una zona de gente, digámoslo así, de gente pobre. Y cuando, vamos a ver, ¿quién fue la que derramó el perfume en los pies de Jesús? María, miren, sí, lo notaron. Ok, porque de repente María, hermanos, óigame, se cree que eso que ella derramó era la provisión que tenían para un momento difícil. Ese costo, hermano, era, le decía, un denario, eran 300 denarios, entonces un denario era el salario de un día. Imagínese durante un año ahorrado. Y era para, en algún momento podía haber una necesidad, un problema difícil. Y se guardaba como que usted tenga ahorradito 5,000 euros, 10,000 euros, por si un día pasa algo. Y usted ahí lo tiene, ¿verdad? Entonces ella lo tenía ahí guardado, ese nardo, eso especial. Y llega Jesús, hermano, ¿y sabe qué hace ella? Lo de su provisión, lo de su casa, lo que era para el cuidado de su familia, ¿sabe qué hizo? Lo derramó a los pies de Jesús. El significado, hermano, de esto es que le estaba entregando a Jesús el cuidado de su familia. Esto que yo tengo es para mi familia, es para mi casa, es para momentos difíciles, y le está derramando a los pies de Jesús, hermanos, y eso indica, le está dando a Jesús todo el cuidado de su familia, lo que su familia pueda necesitar, lo está poniendo a los pies de Jesús. También les dije de que la cena, hermanos, en la época de Jesús, invitar a alguien a una cena, cenar en su casa, no es como que usted le diga a alguien, ay, que se quede ese muchachito a cenar. Y están comiendo y ni siquiera le dirige la palabra, ¿verdad? Y el que está comiendo ahí invitado todo incómodo, hermano. La cena
en la época de Jesús tenía un significado grande. No era cualquier cosa que usted invitaba a cenar a su casa. Era una persona muy íntima, muy amigo suyo. Entonces dijimos que la cena era una comunión, hermano. Entonces, ¿Dios qué quiere hacer con nosotros? Dice que quiere tener comunión con nosotros y nos invita a su mesa. Pero nosotros, decíamos el miércoles pasado, de repente mejor preferimos ¿qué? Otra mesa y no la mesa de Jesús. No le invito a Dios porque, óigame, invitarle a su mesa, o sea, Jesús a su mesa, está hablando, hey, sos especial para mí, no sos cualquier cosa. Pero la pregunta es, ¿de verdad para usted Jesús es especial? Entonces, leímos, me acuerdo que fuimos a una parte de la Biblia del apóstol Pablo cuando dice que nosotros no podemos estar comiendo de la mesa de los demonios. Y es lo que muchos hacemos, no, comemos acá, pero también queremos venir a comer a la mesa de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Hermanos, es necesario que usted pueda ser restaurado, pueda ser renovado. Fíjese de que por lo general el Evangelio, la muerte de Jesús, Jesús en la tierra, el propósito de él, lo hemos dicho tantas veces, no era generar riqueza. Fíjese que una curiosidad, él va al estanque. ¿Cuántos enfermos cree que habían en el estanque, hermano? Cuando sana al paralítico que le dice, quiere ser sano. ¿Usted cree que solo el paralítico estaba? Hermanos, habían cantidades, pero cantidades de enfermos. ¿Por qué solo sonó el paralítico, hermano? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Yo me la he hecho, Señor, si habían tantos, ¿por qué solo ese? Y todavía le dice el paralítico, ¿quiere ser sano? Entonces el punto, hermano, es de que Jesús, su finalidad que era que todos creyeran en Él y que a través de Él fueran salvos. Porque si el propósito hubiera sido sanar, hermano, Él solo dice que todos se sanen y se acabó. ¿O cree usted que no? Hermano, el propósito del Señor es que su alma sea restaurada, que esa muerte espiritual que nosotros adquirimos allá, hermano, con Adán y Eva, dice, fuera quitada de nosotros y por él tuviésemos vida y vida en abundancia. Entonces, hermano, Jesús, hasta el día de hoy, el propósito de Él no ha cambiado. El propósito del Señor es restaurar nuestras vidas y es solamente a través de la palabra de Jesús. Hermano, no es por asistencia a los cultos, perdóneme, porque mucha gente se equivoca, dice, soy cristiano porque voy a tal iglesia. Usted es cristiano cuando usted empieza a reflejar a Cristo. Hermano, cuando su rostro refleja a Cristo, es ahí donde el cristianismo ha empezado a funcionar en su vida. Porque mira, hay un montón de gente que viene a la iglesia, pero parece que la carita de nosotros, ¿verdad? Hay un hermano acá, y lo voy a decir quizás con mucho respeto, que vino un pastor y solo le quedó viendo, vos no sos oveja, le dijo. Y los que estábamos acá empezamos a reírnos porque era primera vez que lo veía, el hermano lo vino a saludar y le dice, vos no sos oveja. Hermano, vea que de repente nuestras caras no dicen que somos ovejas. ¿O no, hermanos? Nuestra forma de hablar no es como el de una oveja. ¿Me comprende esto? Nuestra forma de caminar no es como el de una oveja. La forma de vestir no es como el de una oveja. Pero vamos más allá. El Señor sabe que mis pensamientos no son de oveja. Hermano, ¿usted cree que al Señor nosotros lo engañamos? No, no lo podemos engañar. Entonces el propósito de Cristo era transformar nuestra vida, era y sigue siendo transformar su vida a través de la palabra, que la palabra de Dios generara vida. El apóstol Pablo dice, renovemos nuestra vida, dice, a través, hermano, de un cambio de pensamientos. Pero le voy a explicar algo, esto no puede suceder porque usted diga, hoy yo quiero ser diferente. Usted es diferente cuando le dice, Espíritu Santo, toma el control de mi vida. ¿Y sabe qué significa tomar el control de su vida? Que si alguien le gritó, usted se queda callado. Digamos un ejemplo. Alguien lo amenazó a muerte y usted simplemente le dice, ok, aquí estoy como oveja llevada al matadero.
De eso está hablando, eso es lo que quería Jesús. Por eso él, hermano, dice la Biblia, cayó, enmudeció, no dijo nada, porque eso era lo que él decía, eso es lo que tiene que pasar en nuestro interior. Entonces, hermano, Jesús en la tierra, el plan de él era, o es y sigue siendo, que su vida sea transformada hasta que lleguemos a la estatura, dice Pablo, ¿verdad?, del varón perfecto, de la imagen de Cristo. Mire, hay personas que dicen, jamás lo podremos hacer. Sí, hermano, usted lo va a hacer, pero tiene que caminar hacia esto. Pero muchos de nosotros somos cristianos, pero no queremos caminar a ese proceso de Dios en nuestras vidas, en donde el hombre viejo va muriendo todos los días. Pensamientos malos van sometidos a los pies de Cristo. Amén, hermano. Óigame, sus pensamientos, mire, de repente tenemos pensamientos que no cuadran con la Biblia, ¿verdad? Yo no sé si usted ha dicho, uy, Señor, perdóname, lo que estoy pensando no viene de ti. Hermano, esos pensamientos, dice la Biblia, sometidos a los pies de Cristo. Entonces, en esta otra parte, bueno, dijimos, pasa todo esto, quieren matar a Lázaro y ahora Jesús tiene que entrar a Jerusalén. Hermano, él tiene que entrar a Jerusalén, pero fíjese de que cuando él va a entrar a Jerusalén, la gente primeramente había venido porque estaba cerca la fiesta de la Pascua. Entonces, hermano, cada Pascua la gente tenía que venir a Jerusalén. Dios les asignó un lugar donde adorar. Amén. ¿Se acuerda que de repente aparecieron los samaritanos porque se pelearon? Eran parientes, pero ¿qué pasó con ellos? Los samaritanos se mezclaron con otras razas y se empezaron a ver rechazados por los judíos. ¿Qué hicieron ellos? Pues entonces crearon, me acuerdo que les expliqué bien esto, apareció otro rey y dijo este rey que era el contrario de lo que era Israel, de Judá, y él levanta, hermano, su propio lugar de adoración y se encuentra Jesús con una samaritana y le dice, nuestros padres dijeron que se debía de adorar aquí. Jesús le dijo, mujer, ustedes adoran donde no saben y adoran lo que no saben. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús asignó el lugar de adoración. Entonces la pregunta es, ¿qué nos está diciendo esto, hermano? ¿Será que la iglesia será un lugar que Dios asignó para adorarle? Aunque usted dice la Biblia que donde nosotros vayamos lo adoremos, pero hay un lugar de adoración. Para el pueblo de Israel había un día o una fiesta en el año, el cual ellos tenían que venir a adorar a Dios. Estaba junta la Pascua con los tabernáculos. Entonces, hermano, ellos vienen y tienen que adorar a Jerusalén y se cree que habían no sé cuántos, no sé si eran 6 millones de judíos que venían de afuera, hermanos, de todas partes a adorar. Por eso cuando se da el derramamiento del Espíritu Santo, que empiezan a hablar en lenguas, hermanos, y ya lo hemos dicho que las lenguas que hablaron eran lenguas terrenales. ¿Por qué? Porque dice que venían del Ponto, venían de Siria, venían de Capadocia, hermanos, de lugares, y decía, ¿y estos galileos cómo hablan nuestras lenguas? Y yo les explicaba que de repente empezamos a hablar alemán, portugués, francés y de todas las lenguas posibles, y venga una persona y usted, ¿dónde fue a aprender esa lengua? No, Dios me la dio. Eso pasó con ellos. ¿Por qué? Porque esta gente había venido a Jerusalén y el propósito de Dios era que el pueblo que venía conociera de Jesús. Por eso Dios les permitió las lenguas. Entonces, había venido tanta gente y cuando oyeron que venía Jesús, dice que fueron y tomaron palmas, tomaron ramas de oliva. Ahora, cuando el pueblo salió libre del cautiverio de 70 años, por medio, había un hombre que les sacó, hermano, un rey del imperio de Babilonia, que les dio la libertad. Ese hombre se llamaba, me acuerdo que se lo dije también, Darío, bravo hermano. Darío les deja salir, van y construyen el templo y el grupo que regresa, se le dio la orden, hermanos, que cuando viniesen a estas fiestas, con palmas, oiga, con palmas y con hojas de árbol de olivo, ellos tenían que cantar, y había un salmo que era el Salmo 118, 25. Ellos tenían que cantar ese salmo. Ok, esta profecía de Jesús entrando a Jerusalén, 500 años antes de Jesús, el profeta, hermanos, vamos a ver, fue el profeta Zacarías, quien profetizó de Jesús, la entrada triunfal de Jesús. Oiga, hermano, 500 años. Entonces Jesús aquí está obedeciendo a la profecía. ¿Por qué? Porque él mismo, hermano, habla de su venida, de su primera venida y habla de su segunda venida.
¿Por qué creemos entonces que Jesús volverá? Porque 500 años se habla de su primer venida y vino. Y ahora la Biblia sigue hablando de que Jesús va a venir por segunda vez. Y le pregunto, ¿va a venir, hermano? Sí va a venir. ¿Por quiénes? Por su iglesia. Ahora leemos 12, vea lo que dice. El siguiente día, gran multitud que había venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre de ¿quién? Del Señor, el Rey de Israel. Fíjese que anteriormente a Jesús lo habían querido hacer rey. ¿Y Jesús qué hacía, hermano? ¿Verdad que se les escapaba, se escondía? Pero aquí, hermano, Jesús los deja. ¿Sabe por qué? Porque ya esta es la última semana de Jesús. Entonces Jesús dice, yo ya estoy preparado para entregar su vida. Era la última semana, entonces Él ahí permite que se le diga el Rey de Israel. Anteriormente, si Él lo aceptaba, hermano, prácticamente era su muerte. Por eso Él se evadía, se escapaba. Dice que lo tomaron y lo querían hacer rey. Había motivos para quererlo hacer rey. Pero dice que Él lo dejaba. Ahora acá, hermanos, Él acepta, dice Hosana. La palabra Hosana, hermano, significa, oh, sálvanos. Sálvanos, trae salvación a nosotros. Hermano, ese clamor lo habían venido diciendo desde cuando se reconstruyó el templo por primera vez. Cuando salieron después de 70 años de cautiverio, y significa, oh, sálvanos, Rey. Hermano, esa debe de ser nuestra canción, debe ser nuestra adoración, Hosana al Hijo de David. Pero ¿sabe qué? Muchas veces se nos olvida decirle, Señor, sálvanos, porque pensamos que estamos salvos. ¿En qué sentido? Cuando me refiero a sálvanos, Él ya nos dio la salvación. ¿Amén o no amén? Ahora, ¿qué debe ser usted, Señor? Sálvame, Señor, líbrame de mis enemigos. Fíjese que el pueblo está clamando, sálvanos, porque después de esto ellos tuvieron guerras físicas, aparte de la batalla espiritual que hay que tener todos los días. Usted necesita decirle a Él, Señor, Hosana, 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 Señor, sálvame, sálvame. Vamos al Salmo 118, 25 y 26, leamos. Hosana o tráenos salvación. 118, 25. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas, ¿qué dice, hermano? Prosperar ahora. Ellos están hablando de lo material en ese momento. ¿Por qué, Señor? Sálvame de mi enemigo, sálvame del tirano, sálvame del que me quiere destruir. Señor, dame la prosperidad o dame lo que me tienes que dar. Ve el 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. En ti serán benditas todas las naciones. ¿De dónde, hermano? De la tierra. Óigame, a través de Israel el Señor nos iba a bendecir. Pero cuando habla de bendición, hermano, nos iba a mandar un Salvador. Ese es Jesucristo, el cual ahora dice, nos ha dado salvación. Pero al mismo tiempo, detrás de esa salvación espiritual, hermano, está la bendición material. Por eso Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y lo demás será. Entonces, pero nosotros queremos la añadidura, hermano. Usted necesita bendición, necesita salvación. Oiga, busque primeramente el reino de Dios. Deje que el Espíritu Santo restaure su corazón. Mire, hermano, fíjese, le voy a decir algo. Qué bonito es cuando usted le dice al Señor, toma el control de mi vida. Pero así de verdad, toma el control de mi vida. Y usted se tira ahí, Señor, aquí estoy. Le pregunto, ¿cree usted que el Señor lo va a hacer? Pero no meta usted las manos, hermano. ¿O sí? Déjelo que Él trabaje en su vida. Entonces este salmo se cantaba, por eso cuando Jesús está entrando a Jerusalén empiezan, Hosana, Hosana al Hijo de David. Vea Zacarías 9:9, hermano. Profecía escrita 500 años adelante. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo
y Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de... Hermano, mira hasta los detalles. Jesús, ya leyó Jesús la Biblia y fue, hermano, Jesús ya lo había predicho. Le explico algo, ¿por qué dice justo y humilde? Porque cuando Jesús vino la primera vez, lo dijimos, Él vino como siervo. Hermano, y el asno representa, óigame, el caballo era para los generales, para los militares, era para la guerra, más un asno, hermano, era un animal de servicio, de carga, era un animal sumiso para llevar cargas. Hermano, esto está representando Jesús, sumisión, servidumbre, humildad. Pero dice la Biblia que cuando Él regrese, hermano, regresará como guerrero, regresará como león. Cuando vino como cordero. Oiga, su primera vez se fue y regresará como un león. Pero Jesús, para ser, hermanos, un rey, primero tuvo que ser siervo. Fíjese que de repente nosotros queremos ser reyes, ¿verdad? De cualquier manera, hermano. Pero en el Evangelio, antes de que usted sea rey, usted tiene que ser siervo. ¿Sabía eso? ¿Y sabe qué significa siervo, verdad? Mire, hermano, la palabra servir no es para cualquier persona. Servir, hermano, óigame, usted está sometido a cantidad de cosas. A cantidad de cosas. Le digo en término personal, me acuerdo de nuestro país es una cosa bien explotada, aquí veo que es otra cosa diferente. Pero allá, hermano, que en nuestro país usted sea mesero, un restaurante, hermano, es la cosa más bochornosa que le puede pasar. Porque hasta sus mismos conciudadanos, hermanos, se lo acaban. Ya no se diga gente extranjera que llega a nuestro país, le grita, le dice, y pasan tantas cosas. ¿Y sabe qué, hermano? Uno solamente tiene que quedarse. Y yo tuve compañeros que se atrevieron a responder. ¿Y sabe qué? Al instante los echaron del trabajo. Y yo le digo, hermano, qué terrible que usted tiene que aprender esto. Y sobre todo cuando hay una necesidad. En este país yo creo que cuando usted viene y va a las casas a trabajar, usted tiene que servir. Y la señora le dice de todo y usted por la necesidad que tiene se queda. Pero cuando a usted se le ocurre contestar y bla, 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 al siguiente día le dice, mira, fíjate que ya no te necesito. ¿No les ha pasado? Entonces, hermano, ¿qué significa servir? Hermano, aguantar cargas. Fíjese que Jesús, hermano, usted puede ver y usted dice, pero es que Él era Dios, hermano. Entendamos esta parte. Por muy Dios que Él hubiese sido, hermano, Él no tenía que humillarse, ¿verdad? Dice la Biblia, se quitó, hermano, su manto, se quitó lo que Él era, su majestad. Y dice que vino a habitar entre los hombres, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y no le importó lo que Él era por amor a nosotros. Hermano, esta parte es la que Jesús se está exaltando acá, en donde dice que Él viene humilde, viene justo, viene sencillo, montado sobre un asno. Le voy a explicar algo, hermano. Cuando usted entre por esta puerta, entre montado en un asno, y cuando salga de acá, salga, hermano, montado en un asno. Amén. No sé si me entiende esto. O sea, salga cubierto de humildad y entre cubierto de humildad. Porque para adorar a Dios necesitamos humildad, y para vivir allá afuera con el mundo necesitamos humildad. Pero verdad que se nos olvida. Yo siempre le digo, hermano, 10 pesos más ganamos, ¿verdad? De los 100 que ganamos nos suben 10 más, hermano, gana 110 y ya nos elevó todo, ¿verdad? Hermano, el dinero, la ropa, es que mi trabajo, hermano, no importa el trabajo que usted tenga, usted debe ser sencillo. Así, sencillísimo. Yo me acuerdo que el señor, ahí donde yo trabajaba, un señor, un magnate lleno de dinero. Hermano, llegaba con camisetas de esas sencillas, unos sus zapatos de esos de la DOC, me acuerdo por cierto, un su pantalón. Así llegaba a la empresa y nosotros nos quedamos viendo, y ¿verdad? Forrado de dinero, hermano. Y usted y yo tenemos dinero, ¿qué queremos hacer? La mejor marca de zapatos, de camisa, de pantalones, de reloj, de teléfono.
y se va a cortar el cabello, que es lo mismo a los lugares más caros, ¿verdad? Vaya siempre al mismo cantón donde se lo cortaba, hermano. Cuando usted empezó o vino a este país, ¿dónde se iba a cortar el pelo? Donde los chinos. ¿Y ahora dónde los corta? No, es que ahí es el apuntamento, donde la... Yo le digo porque, yo sé, hermano, óigame, no pierda la postura que Dios le dio. O sea, no pierda ese nivel que Dios le dio. Hermano, entonces, ¿qué nos está explicando esto? Jesús viene, entra a Jerusalén, ya era una profecía de él entrar, pero el propósito era enseñarnos a nosotros. Por eso dice acá, Hosana al que viene en el nombre del Señor. En Zacarías le dan entonces, está la profecía. Ahora vea lo que dice Isaías 40, hermano, 9. Isaías 49. ¿Lo encontró? Vea, le leo lo que dice, espérame un segundito. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levántate, oiga, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved, aquí el Dios vuestro. 10 hermanos, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. 11. Amén, quedémonos ahí. Vea todo esto, hermano, era profecías acerca de Jesús, pero el punto era la forma en cómo él iba a venir, sencillo, humilde, pero dice, da voces, alégrate que viene tu Salvador. Hermano, está hablando del gozo que debe de haber en usted y en mí, porque nuestro Salvador vino, porque su Salvador está con usted. Mire, de eso está hablando, le dice Jerusalén a la ciudad, a los habitantes, hey, griten, alégrense, den voces, porque su salvación ha llegado. Pero ¿sabe qué dice una parte en un evangelio o en los evangelios? Dice, hermano, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué doloroso esto, hermano. Oiga, él vino a buscar a su pueblo, pero cuando habla a los suyos, ¿quiénes estaban gritando Hosana, Hosana al hijo de David? Era el pueblo, óigame, más no la clase religiosa judía, sino que era el pueblo lo recibió, pero los de alto nivel religioso eran los que hacían rechazar, hermanos, a Jesús. Por eso era la intención de matar a ¿cómo se llama? Lázaro. ¿Sabe por qué? Porque con eso quitamos la evidencia de la existencia de este Jesús. Entonces, hermano, Jesucristo prácticamente cumplió la profecía, le digo, 500 años antes de Jesús se cumple. Ahora regresemos al 13, dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor de Israel. Siga. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como estaba escrito. 15, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había, y daba testimonio la gente que estaba con él. Cuando llamó a Lázaro del sepulcro y resucitó de los muertos, aún la gente, hermano, que estaba allí gritando, Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor, esa misma gente estaban dando testimonio, sí, este es el que levantó a Lázaro, este es el que le dio vida, este es el que nos saca de la muerte espiritual. El que sigue, hermano. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Vea esto, hermano. ¿Ya vieron? Dice que no consiguieron nada.
Hey, hermano, aunque el enemigo trate de detenerle, le voy a decir algo. Si usted ha entendido el llamado de Dios, no importa lo que se levante en contra de usted. Fíjese que los fariseos trataron ellos de contener, trataron de detener que la gente buscara a Cristo. Le voy a explicar algo. Cuando Dios nos llama, hermano, su llamado es tan fuerte que nadie le va a detener. Mire, qué duro cuando los jóvenes se enamoran, hermano. Y le dice la novia, vas a ir al culto. Si me amás, no vayas. Wow, hermano. Si usted ha entendido el llamado de Cristo, no importa quién le diga no vayas, usted va a buscar al Señor. Usted va a obedecer al Señor. Mire, de repente los hijos le ayudan a los padres, ¿verdad? Mami, no vaya, está cansada. Es más, cambien si se van conmigo, dígale. ¿Se ha fijado? No tiene los hijos que le dicen eso. Mami, no vaya, o papi, no vaya. Usted está cansado, cansada, quédese en casa. Se me visten y se van conmigo a la casa del Señor. Hermano, el pueblo, los fariseos trataron de romper, de decir, no, con amenaza los vamos a excomulgar, los vamos a echar. Hermano, ¿y sabe qué? El pueblo escuchó la voz de Jesús. Sí, hermano. Habían ciertos griegos entre los que había subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ahí deténgase, esto ya es la otra parte. Hermano, óigame, había venido gente de todas partes a buscar a Jesús porque querían escucharlo, querían verlo. Y vea, hermano, qué bonito eso, que hasta nuestros días esto sigue sonando. Y el problema, ¿cuál es, hermano? Que muchas veces nosotros, a pesar de que sabemos y hemos visto las cosas que Dios ha hecho, ¿sabe qué? Seguimos indiferentes al llamado de Dios. Hermano, en nosotros tendría que haber un poder diferente. Acá en Juan no lo dice, pero dice la Biblia que cuando Jesús entra a Jerusalén, se para en la puerta y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo quise recoger a tus hijos como la gallina recoge a sus polluelos? Mas dice, no quisiste. Mataste a los profetas, mataste a los que te mandé. Por lo tanto le dice, vendrá sobre ti destrucción y no quedará piedra sobre piedra. Sucede esto en el año 70. Jerusalén es invadida y es destruida. ¿Sabe qué pasó? El rechazo de Jesús, hermano, trae consecuencias a nuestras vidas. Algo que se sigue dando todos los días. Que a pesar de que usted y yo lo sabemos, cuando usted y yo rechazamos a Jesús, trae consecuencias catastróficas a nuestras vidas. No, yo no lo rechazo, hermanos. Enseñémosles esto a nuestros hijos. Mira, a mí me preocupan los jóvenes. Yo digo, Dios mío, ¿qué es lo que les cuesta a ellos entender? Qué bien por los que ya entendieron, ¿verdad? Y qué mal por los que no comprenden que el rechazo de Jesús, hermano, es destrucción para nuestras vidas. Y como padres estamos llamados, mire, Jesús le dice a esta mujer, no lloren por mí, lloren por sus hijos, o lloren por ustedes, lloren por su familia. Les decía el domingo, de repente decimos, pobrecito el Señor, ¿cómo sufrió? Él dijo, mi vida nadie me la quita. Yo la pongo y yo la tomo. O sea, porque de repente usted y yo estamos conmovidos por el sufrimiento de Jesús. Ok, como hombre sufrió. Pero Él lo dice, me gusta esa parte. Nadie me está maltratando o nadie me está quitando mi vida. Yo la estoy dando. ¿Sabe qué significa eso? Responsabilidad. Sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que tenía que hacer. Algo que él sabía que ya estaba planeado que así iba a ser, hermano. Sí, vemos la parte de Getsemaní, hermano, sí, su carne se angustió. Pero oiga, esta parte espiritual de él dijo, nadie me quita mi vida. Entonces, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Enseñar a nuestros hijos acerca de ese problema cuando usted, hermano, o cuando nosotros ponemos esa barrera y decimos, no quiero saber nada de Jesús. ¿Se acuerda que hablábamos de las avestruces? Que nuestros hijos por no escuchar o no decir, no, pero es que mire que el pastor o que el hermano ponen una barrera y como la avestruz entierran su cabecita en la arena. Esconder la cabeza o taparse los oídos de algo real no indica que deja de existir, hermanos.
sigue existiendo. Que nuestros hijos no quieren oír del infierno no indica que deja de existir. Que nuestros hijos no quieren oír de pecado no deja de existir. La Biblia dice, mas buscad el reino de Dios. ¿Y qué más dice, hermano? Y el resto de cosas serán. Entonces, busquemos al Señor, dele gracias a Él y dígale, Señor, yo necesito que mis hijos vengan a ti. ¿Sabe por qué? Porque si el Señor ha dicho que Él los va a traer, Él no va a fallar, hermano. Pero ¿dónde empieza? Empieza usted parándose sobre la roca, hermano. Anhelando ser transformado usted por la palabra de Dios. De repente queremos que nuestros hijos se transformen, pero yo no quiero ser transformado. Y yo siempre le he dicho, hey hermano, los muchachos, los hijos, más que todo cuando crecen, nos ven a nosotros, lo ven a usted y hacen exactamente lo que usted hace. Se lo digo, yo lo he venido observando, ellos van repitiendo el mismo patrón. Así que usted quiere ver procesos, usted necesita entrar al proceso de Dios. Transformación de Dios a través de su palabra. Que cada servicio sea un día, hermanos, de restauración para usted, en donde usted y yo nos acerquemos a Dios. Amén. Regálele un aplauso al Señor. Padre, gracias por este momento en el que podemos, Señor, meditar en tu palabra. Señor, yo solo suplico que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control en nuestras vidas. Señor, necesitamos ser restaurados, Yo necesito que tu palabra, Señor, me restaure, me dé entendimiento, me dé luz. Padre, que tu palabra genere vida en mi vida, Señor. Que tu palabra genere vida en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Padre, que esta palabra pueda ser transmitida a mis hijos. Porque mis hijos necesitan de ti, Señor. Rechazar a Jesús es un desastre para nuestras vidas, Padre. Rechazar a tu Hijo, Señor, es un desastre para nuestras vidas. Te necesitamos, Jesús. Necesitamos ser restaurados, necesitamos ser transformados. Necesitamos cada día, Señor, que tu carácter se imprima en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Dele gracias a Él. Porque la misericordia de Él le ha guardado, nos ha guardado. Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Jesús. Si usted lo quiere decir, pues dígaselo, Hosana, Hosana al Rey. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Sí, Señor. Pedimos de tu gracia, de tu misericordia, Señor. En gloria te Padre, que tu gracia no falte sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, Señor, sobre mi vida, Padre. quiero saber más de ti, mi